Andrés, iniciemos, por favor. Sí, mientras ya se van conectando los Se demás, van ya nos conectando. están escribiendo de que están cerrando otras reuniones, pero ya se van a ir conectando. Bienvenidos miembros de Reamérica, bienvenidos otra vez a un nuevo entrenamiento. Muchos de ustedes ya han participado en otros entrenamientos que hemos tenido. Así es como le hemos denominado dentro de Reamérica a nuestras series de fortalecimientos alrededor del conocimiento práctico y colaborativo. Para nosotros es profundamente fundamental no solamente circular el conocimiento, sino que ese conocimiento sea práctico, que un conocimiento que ustedes miembros puedan poner en práctica y que podamos dialogar en torno a las necesidades concretas y específicas que cada uno de ustedes tiene en sus organizaciones. Entonces, bienvenidos, estamos muy contentos de este nuevo entrenamiento y de la importancia y la validez que tiene el tema que vamos a estar discutiendo estos 2 miércoles. También para decirles los pequeños anuncios. Vamos a tener el primer encuentro este 5 de junio y volvemos con el mismo link que ustedes ya tienen en sus calendarios y en sus correos, el 12 de junio, el próximo miércoles. Es unas sesiones de 2 horas, son sesiones muy prácticas donde vamos a estar dialogando, vamos a estar conversando, queremos también escucharlos y obviamente vamos a estar también escuchando al doctor Jorge Saad, que vamos a estar conversando alrededor del tema de riesgo político, especialmente sobre el índice de riesgo político en América Latina. Toda la coyuntura política, social y cultural que estamos viviendo, que cada uno de nuestros países está viviendo desde México, con lo que recientemente pues ha ocurrido en temas políticos, hasta Argentina también, Brasil, Centroamérica, lo vamos a estar tocando. Entonces es muy importante que tengan sus preguntas, que tengan si tienen comentarios, si quieren hacer algún tipo de intervención también que permita también reforzar este diálogo latinoamericano que vamos a estar realizando. Entonces yo creo que esa es una breve presentación. Estamos muy contentos, Jorge, de estar contigo, que nos pueda guiar. Aquí estamos reunidos con líderes dentro del sector empresarial y del sector fundacional en América Latina, miembros de Red América. Para las personas que no conocen a Jorge, el doctor Jorge Saad es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Administración Pública en New York University. Actualmente, el doctor Jorge Saad se desempeña como director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica y profesor asistente adjunto de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Yo creo que esa será una muy breve introducción, Jorge. Damos paso a nuestra directora ejecutiva, que también nos quiere decir unas breves palabras, y comenzamos con este interesante y pertinente entrenamiento. Si no es más, bienvenidos. Gracias, Andrés. Jorge, muchas gracias por este espacio. Nuevamente nos vemos acá. Vamos a esperar que lleguen otros amigos, miembros. Hemos invitado también a otras empresas, organizaciones, porque este tema realmente es muy importante. Cuando el propósito de organizaciones como Red América, de las fundaciones miembros, es el desarrollo de base y las comunidades sostenibles, no podemos dejar de lado estas lecturas de entorno y esta lectura en los temas políticos. ¿Cómo va América Latina también em, dando pasos en diferentes sentidos en los temas políticos? Y más que en temas nacionales o de tendencias nacionales también, cómo las fundaciones logran tener herramientas y las empresas logran tener herramientas para hacer lecturas del entorno y lecturas políticas también en los territorios donde están. Y creo que eso es muy importante y el propósito, cuando conversamos con Jorge este año y sale el índice de riesgo político de este 2024, le propusimos a Jorge no solamente que nos presentara el índice de riesgo político, sino ir más allá, que nos des herramientas, Jorge, que nos des análisis y temas que nos permitan localmente y nacionalmente también hacer estos ejercicios de lectura política en nuestros territorios, en nuestros países. Obviamente tener ese enfoque regional que tú nos estás y nos vas a dar. Entonces, Jorge, bienvenido. Este auditorio es tuyo. Va creciendo el número de asistentes y seguramente pues vamos a aprovechar mucho tu conocimiento, de tu análisis y va a ser una conversación muy rica
para todos nosotros. Bienvenido, Jorge, y bienvenidos todos y todas. Muy buenos días, acá en Chile, una hora más que ya en Colombia. Muchas gracias, Sandra, Andrés, por la invitación a este taller. Hemos tenido conferencias con ustedes, diálogos ya hace más de 2 años. Y quiero dar la bienvenida también a los ejecutivos, los profesionales de las distintas empresas que nos están acompañando para un tema que se llama riesgo político, que probablemente todos tienen una idea o una noción sobre esta materia, pero la verdad es que es un concepto y una tarea en las empresas que ha ido tomando fuerza en Latinoamérica, especialmente en los últimos 5 o 6 años. Me refiero de una manera más sistematizada y con mayor conciencia, porque lo político, la incertidumbre, los cambios han existido siempre. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este taller? Distinto a una conferencia, es que primero veamos el marco conceptual de lo que es el riesgo político, porque es importante, en qué consiste, lo vamos combinando con situaciones que están ocurriendo en Latinoamérica, vamos también aprendiendo herramientas que deben manejar las organizaciones, ya sea empresariales, con fines de lucro, sin fines de lucro, fundaciones, organizaciones, y luego ya el módulo de la próxima semana, derechamente entramos en los análisis de casos. Yo tengo una presentación que voy a compartir con ustedes, y les comento además que estoy viendo dónde está compartir pantalla aquí. Les comento además que yo edito un índice de riesgo político de América Latina hace 4 años, luego de mucho tiempo que estuvimos analizando, haciendo ensayo y error, y por lo tanto estoy muy actualizado en este tema, porque es básicamente a lo que me estoy dedicando. Ahí entiendo que se ve bien. Ustedes me confirman cualquier cosa, si no se Perfecto. visualiza correctamente. Y parte de la presentación que hicieron, a mí me toca asesorar a empresas en general, empresas multinacionales, en estos temas de riesgo político, de relación con gobierno. Eso, digamos, aparte de mi actividad académica como director del Centro de Estudios Internacionales. Y parte de lo que vamos a ver hoy día y la próxima semana y de lo que yo he venido desarrollando se nutre de esa experiencia que vemos en los ejecutivos, los directores de empresas, en las inquietudes, en los aciertos y en los errores en esta materia. Entonces, como yo les mencionaba, vamos a partir con este marco conceptual. Hay que entender lo que es el riesgo político y también algunas tendencias que yo llamo que son de contexto, porque el riesgo político yo necesito contexto, entender el contexto, comprender el entorno. Fíjese lo que está pasando hoy día con los CEOs de las empresas, que fundamentalmente están cada vez más orientados a tratar de comprender el entorno, no solamente la gestión interna de la empresa. La segunda parte que comienza hoy día, en lo que alcancemos cómo gestionar este riesgo político, las preguntas que debemos formularnos, y la última parte son los 10 riesgos de América Latina para este año y el análisis de casos. Esta tercera parte vamos a analizarla la próxima semana. La idea es que ustedes, si tienen dudas, preguntas, van activando el micrófono y me hacen esas preguntas y yo también les voy a ir formulando a ustedes varias de ellas. Marco conceptual. Esta era la creencia tradicional. No sé qué opinan ustedes. Este es un muy buen libro de Nigel Gould Davis que decía, visión de los ejecutivos. Tengo 2 personas trabajando en temas de riesgo político y probablemente uno ya sería demasiado. Nosotros no somos políticos, nos enfocamos en el negocio. Pero lo que vemos es que los CEOs alrededor del mundo están crecientemente ansiosos sobre riesgos, amenazas sociales más amplias, como la incertidumbre geopolítica. ¿Qué mayor incertidumbre geopolítica que la que estamos viviendo entre el año pasado y este año? El terrorismo, el cambio climático, y no solamente lo que está relacionado a los riesgos directos del negocio, el riesgo operacional, el riesgo financiero, o el cambio del comportamiento del consumidor o la competencia en el mercado. O sea, hay una tendencia creciente de los altos ejecutivos a mirar este tipo de riesgos que van más allá de los riesgos propios de la empresa. Nosotros, hace 4 años, desde el Centro de Estudios Internacionales, dijimos, no puede ser que haya índices o reportes de riesgo político globales y que tienen un capítulo o una parte final de América Latina en general, con un análisis muy superficial o muy aéreo, y no hay un índice de América Latina
una región además que está tan acostumbrada al cambio político, a la vulnerabilidad, y que no hubiera un índice hecho por una organización latinoamericana. Y por eso ya vamos en nuestra cuarta edición, y yo les diría que hoy día es un producto bastante consultado a nivel latinoamericano y que ya se ha logrado posicionar a nivel regional. Bueno, ¿cuál es el concepto de riesgo político? Los riesgos políticos son todos aquellos riesgos que derivan de decisiones o hechos políticos que pueden afectar significativamente los resultados de una empresa, un negocio determinado o los objetivos de gobierno. Y como todo riesgo, tiene una variante de probabilidad y otra variante de impacto. Un ejemplo es lo que ocurrió en las elecciones de México el día lunes. Hubo una sobrereacción de las bolsas, una depreciación del peso mexicano que ha estado en muy buen rendimiento, pero ya el día martes tendió a normalizarse. Yo le hago la siguiente pregunta, aunque aún no hemos estudiado lo que es el riesgo político y no hemos entrado a profundidad. ¿Cuáles creen ustedes que son los elementos que los mercados y las empresas fueron más sensibles a la elección del día domingo en México? Yo sé que aquí hay representantes de distintos países, me decían que eran cerca de 12 países, no sé si hay alguien de México que quiera compartir con nosotros o personas que no son de México, pero que siguen en general el contexto latinoamericano. Ricardo, tú con la palabra, nuevamente la pregunta, ¿cuáles creen ustedes que son los riesgos políticos más sensibles para los mercados, para el sector empresarial de la elección? En este caso, Jorge, creo que, bueno, en el caso que planteé sobre la bolsa de valores, fue que uno de los partidos ganó prácticamente la mayoría calificada en las dos cámaras, senadores y diputados, y eso creo que pone muy nerviosos a los inversionistas. Entonces, más que haya ganado o haya ratificado nuevamente la presidencia, el mismo partido que es de tendencia más hacia la izquierda, fue, creo yo, la mayoría calificada en las dos cámaras. No sé si ese puede ser alguna situación, ¿no? Exactamente, porque de hecho ya el mercado tenía internalizado el triunfo de Claudia Sheinbaum, además en un sistema electoral que tiene mayoría simple. Por lo tanto, no había mayor duda en eso. Muy buen punto. A ver, Raúl, ¿qué es lo que nos puede aportar? Y luego Carmina. Sí, gracias. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos. Yo soy Raúl García Moreno de CEMEFI, de México. Y justamente a propósito de esta inquietud y de esta cuestión, pues yo lo que diría un poco abundando en lo que se acaba aquí de referir, pues el tema acá es la incertidumbre que genera la gran concentración de poder, ¿no? En un solo partido, otra vez el esquema hegemónico, porque cuando hay una gran concentración de poder, pues lo que tiende a ocurrir es que hay abuso de poder, ¿no? Si tienes un Congreso prácticamente con mayoría calificada, pues aquí mismo lo hemos visto en este último año, los últimos 2 años, la gran tendencia que ha habido por parte de la presidencia de, pues, reducir controles, eliminar contrapesos, suprimir órganos autónomos, ¿no? Y claro, pues todo eso genera incertidumbre para los inversionistas, genera incertidumbre para quienes tienen interés de hacer negocios en México, porque pues, se enfrentan a un esquema en donde también lo que ha ocurrido es que el gobierno ha querido, digamos, agredir y disminuir el contrapeso del Poder Judicial. Entonces, pues es el gran riesgo político y económico, ¿no? La gran concentración de poder y la incertidumbre que ello genera, ¿no? Gracias, Raúl. Fíjese que ya dos de ustedes han mencionado, tanto Raúl como el asistente anterior, el alumno anterior, concentración de poder. Hay un concepto ahí importante. Carmina. Hola, Ahí, sí, hola, sí se Carmina. escucha, sí, ¿verdad? Perfecto. ¿También de Gracias. México, Carmina? Sí, también de México. Muy Buenos bien. días. Pues bueno, sumado a lo que han dicho y apuntalado muy, muy bien,
creo que también, bueno, de entrada me parece que cada sexenio hay también una recesión en el mercado, ¿no? Hay que apuntar, o sea, no necesariamente es a lo mejor algo raro, sino más bien lo raro es que sea como tan marcada, ¿no? Creo yo. Sobre todo el primer día o un día antes de las elecciones. Sin embargo, después también considero que hay un llamado a hacer una reforma constitucional desde hace unos meses en México. El presidente actual no tiene la mayoría que tiene hoy la presidencia. Eso considera también un gran riesgo, porque a pesar de que la Constitución mexicana está hecha para no generar un peso como completo, ¿no?, de poder, pues no sucedió así. Y hoy los poderes están concentrados en el partido, ¿no?, de la presidenta electa. Y creo que también ese riesgo de generar algún tipo de modificación constitucional en los últimos meses que está el presidente actual, a mí me parece que también consideraba apuntarle a un riesgo político. Por eso también el mercado está como un poco cambiante y también, pues sí, conservador, ¿no? Gracias, Carmina. Interesante. Paulina. Gracias, Jorge. Sí, coincido con las intervenciones. Fue evidentemente una reacción del mercado a una coyuntura particular, ¿no? En este caso, como ya comentaban, el tema de esta mayoría calificada en el Congreso, no tanto la candidata que llegó, sino la composición que habrá en el Congreso, que es una mayoría calificada, que permite generar reformas constitucionales, ¿no? Entonces es un ambiente, sobre todo el tema que ya colocaban de la incertidumbre, ¿no? Creo que por eso los mercados reaccionan y bueno, sabemos que la especulación y que se vuelven profecías luego autocumplidas y por eso la necesidad de brindar certidumbre. Entonces creo que después pasamos a este otro escenario en donde comienza a regularse. ¿Por qué? Porque salen a comunicar ya con mayor, como digo, certidumbre qué es lo que se va a hacer, ¿no? Entonces el tema de que ahora Ramírez de la O, que es quien está a cargo de la Secretaría de Hacienda, comuniquen que va a seguir en ese cargo y que va a dar continuidad al trabajo que ya viene realizado, da esa certidumbre de qué es lo que se va a trabajar, ¿no? Y bueno, Ramírez de la O dice, vamos a mantener disciplina fiscal, vamos a reducir el déficit, se mantiene la autonomía del Banco de México, que todos esos son elementos que calman un poquito al mercado, ¿no? Entonces creo que lo clave siempre es ese tema de la certidumbre a los inversionistas, ¿no? Muy buen punto, Paulina, el resumen que tú haces de la confirmación del ministro de Hacienda, Ramírez. Y antes de darle la palabra a Edgar, el modelo de confirmar o nombrar a un ministro de Hacienda que genera tranquilidad en los mercados es un modelo que usó, por ejemplo, Chile con el presidente Boric y Mario Marcel, expresidente del Banco Central, o lo que hizo Petro en su primera parte con José Antonio Campo, un académico de la Universidad de Columbia y muy reconocido. Este modelo de algunos gobiernos de fuerzas de izquierda que para tratar de mantener calmados los mercados, asegurar continuidad en ciertas políticas, responsabilidad fiscal, equilibrios macroeconómicos y las situaciones ya particulares de cada país, nombran a estos ministros que son reconocidos en el mercado. Buen punto, Paulina. Edgar. Gracias. Perdón, estamos aquí en la misma salita. Buen día. Ah, bien, ahora sí. Listo. Aquí Edgar desde México también igual. Bueno, pues creo que, digo, ya no abundo más en el tema que no era tanto el riesgo de, o sea, percibido de nuestra nueva presidenta electa, sino más bien este tema del Congreso, ¿no? Y apuntando los riesgos, pues es esta incertidumbre sobre que se pierdan los contrapesos institucionales, particularmente los organismos autónomos que han sido pues muy criticados, digamos, por el actual gobierno, y la percepción de que puedan desaparecer, inclusive el órgano electoral que ha sugerido que vuelva a absorberlo el gobierno como fue antes, en el periodo del PRI, ¿no? Entonces también pues, genera incertidumbre, que ese es otro, y pues, el tema de Estado de Derecho, respeto a los contratos con las empresas, que
que dependiendo de los sectores productivos, se han respetado muy bien y otros no, dependiendo pues del pensamiento o de la línea de pensamiento estratégico que tiene el actual presidente y bueno, la actual presidenta electa, pues ya veremos qué pasa, no podemos anticipar nada, ¿no? Esperemos que así sea. Entonces creo que por ahí va el riesgo, sobre todo en esta parte del respeto a los contratos con las empresas y demás, que genera también esta parte de incertidumbre y la reforma judicial también, ¿no? Que por ahí ha habido algunas cosas muy puntuales sobre de que deberían ser electos por voto popular y ahí hay un riesgo también pues, muy importante. Si no hay mérito académico y solo voto, pues puede haber ahí también riesgos. Ojalá fuera una combinación, pero bueno, siempre cuando hay funcionarios judiciales electos, pues tienden, como cualquier electo, pues a devolverle algo a quien lo eligió, ¿no? Entonces ahí siempre se pierde un poco se podría perder quizá pues alguna parte de objetividad, ¿no? Entonces, bueno, esa es parte de la incertidumbre, esos yo diría que son los puntos más claros que yo diría. Acá, pues yo diría, bueno, pues es parte del sistema democrático y me parece que está bien, pues la gente ha hablado, también es parte, yo creo que de una forma de pensamiento, no sé si llamarle populismo, pero a lo mejor, porque populismo no quiere decir derecha, izquierda ni centro, ¿no? Simplemente es populismo y es una forma de llevarlo, ni bueno ni malo tampoco yo digo, ¿no? Sino simplemente es una forma de pensar y de actuar y que también la otra parte pues, es el gasto, ¿no? Entonces, si bien los programas sociales que se dan, que son pues, transferencias directas de dinero a mucha gente, que son necesarios por la situación, no en México, sino en América Latina, pues en África, etcétera, en donde sea que hay necesidad, pues tienen que suceder. También la parte del gasto es muy fuerte y eso acaba impactando las economías también con una presión muy importante. Lo vimos en este último año que hubo un endeudamiento importante del gobierno de México en ese sentido y que ahora pues, va a tenerlo difícil en este primer año, quizá en el sexenio, este gobierno, ¿no? Entonces, ahí también hay una parte quizá de riesgo económico. Vemos como la otra parte es Pemex, que es una de las empresas o la empresa petrolera gubernamental más endeudada del mundo, y eso pues le aplica presión también a México, ¿no? Entonces dependerá del manejo que le dé el nuevo gobierno, ojalá sea un manejo sano, interesante de inversión como empresa y no como caja chica del gobierno como ha sido usada por décadas, ¿no? Entonces ahí yo resumiría los principales riesgos y pues desde acá pues con esperanza de que las cosas sean buenas para este gobierno que viene y eso significa que serán buenas para todos, ¿no? Lo que tú señalas, Edgar, es muy interesante porque uno efectivamente cuando lee a las agencias clasificadoras de riesgo, dicen México, tema del déficit fiscal, la situación de Pemex, desde el punto de vista político, la falta de frenos y contrapesos que se puede generar con esta concentración de poder por la mayoría calificada. Sumemos también que 23 de los 32 estados debieran estar en control del partido de Morena. Y lo que ustedes también han señalado en términos de cómo en definitiva se va a manejar el país con esta mayor concentración de poder. Un elemento que es muy importante, escuchándolo a ustedes, es los criterios para evaluar los riesgos políticos. Las agencias clasificadoras de riesgo básicamente ven que funciona el corazón y la columna. Si el hígado tiene algunos problemas, si las articulaciones no están funcionando bien, dicen, bueno, eso se puede corregir, pero hay una mirada más de largo plazo. En cambio, el politólogo, que también es muy valioso y que su análisis es cualitativo, tiende a ser más sensible de muchos más elementos. Esto es muy importante, porque cuando ustedes analizan un país y escuchan a un politólogo, el politólogo da una dimensión, podríamos decir, más de terreno, más contingente, más de corto plazo, que también integra elementos que la clasificadora no integra. En cambio, la clasificadora de riesgos ve más o menos ciertos elementos generales: sostenibilidad fiscal, equilibrio macroeconómico, estabilidad política. Y si ustedes escuchan las intervenciones que han hecho, reflejan un poco eso. Quienes miran más o quienes han seguido más este criterio de clasificadora de riesgo y quienes siguen el otro criterio. Y esto en definitiva es importante porque redunda en el riesgo país, redunda en las tasas de interés, redunda en las señales que yo les doy al inversionista.
muy bien esta metodología. Ustedes, por favor, pongan la mano como yo comparto pantalla. Si no activan su mano para intervenir, no me aparecen en la pantalla quienes quieran hablar. ¿Y cómo nos va a ser importante? Santos y luego sigo con lo que ven. Perdón, una pequeña intervención cortita, pero Todo lo que quieran. yo soy de Argentina, así que mal podría hablar de México, pero sé que México ha venido con una inversión extranjera en crecimiento en los últimos años, una importante inversión extranjera en crecimiento, eh, en miles de millones de dólares. Digamos, por ahí me parece que hay cierta como adversión o cierto prejuicio a determinado, o se le carga determinada cuestionamiento a determinados gobiernos, pero después en la práctica, que creo que es donde una empresa no va a invertir miles de millones de dólares en un lugar donde va a perder plata, o donde realmente hay riesgo, digamos. Con lo cual, todos nos podemos equivocar, las empresas también, pero cuando hay una cosa que es más sistemática y viene ocurriendo y se sostiene durante los años y va increciendo, se supone que alguna lectura hacen que no es la que hemos por ahí escuchado acá. Eso puede ser también una mirada interna, cómo se percibe, cuál es el ambiente nacional, que por ahí es distinto a la lectura. No sé si tiene que ver con esto, la columna vertebral del corazón y el hígado que estabas diciendo vos, posiblemente sí, pero bueno, a lo mejor desde afuera se ven determinadas cosas que adentro hay una percepción como distinta. El resultado es que están invirtiendo sostenidamente y en crecimiento. Era solamente eso, Claro. como que me parece que también ese punto hay que tener en cuenta lo que ocurre realmente después. Fíjate, Santo, que Gracias. lo que tú dices es interesante, porque si uno vuelve al caso mexicano, es porque fue la elección el domingo, vamos a combinar con otro ejemplo. Los mercados en general evalúan que el desempeño de la economía mexicana va en buena dirección. El peso mexicano, su desempeño en relación al dólar, la potencialidad, porque todavía faltan datos más duros, pero de todo lo que es el nearshoring, o sea, la relocalización de la cadena de valor, entre otros. Pero un politólogo probablemente puede ser más crítico. Pero ¿qué te aporta el politólogo? Y con esto termino un ejemplo. El politólogo es el que te va a decir desde el punto de vista de riesgo político que el presidente López Obrador va a gobernar un mes con el gobierno actual, o sea, con el gobierno, perdón, con el Congreso electo que tiene mayoría calificada. Entonces tú podrías poner un warning de decir, ojo, que le queda todavía un mes al presidente López Obrador y no sabemos si va a querer impulsar con este Congreso favorable esta reforma constitucional, estas reformas al sector eléctrico, esta reforma al Poder Judicial, muchas de las cuales no pudo llevar a cabo porque no tenía esa mayoría calificada. Probablemente la agencia calificadora de riesgo no te da ese detalle y te lo da el politólogo. Solo estamos pimponeando aquí conceptos de cómo se va elaborando este riesgo político, que como viene a continuación en esta lámina, cuando se le pregunta, este es un informe del Banco Mundial, ¿qué importancia tienen los siguientes factores para la decisión de invertir en un país? La estabilidad política es el que lidera, seguido muy de cerquita por la estabilidad macroeconómica y por el entorno legal y regulatorio. El tamaño de mercado es importante, la estructura tributaria es importante, la protección a la propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Pero fíjense que el primero es la estabilidad política. Y hay mucho mayor conciencia de esto, se lo digo yo de primera fuente porque yo hace 5 años no tenía el nivel de actividad que hay hoy día a nivel de empresa, de ejecutivo sobre estas materias. Y miren lo que dice el Financial Times a fines del año pasado, en la encuesta que hace global. Aquí nos salimos de la región, nos vamos a lo global. ¿Cuáles son los temas que los CEOs van a tener que tener mayor consideración en su conducción ese 2023? Y en tercer lugar, los CEOs pusieron todo lo que es el riesgo de escalamiento de conflictos geopolíticos. Aquí ya pasamos a grandes conflictos geopolíticos, la siempre tensa situación de Taiwán, la guerra de Rusia en Ucrania, el impacto en los precios, el conflicto en Gaza y su probabilidad de escalamiento, que hoy día es muy baja, y los mercados así la interpretan, pero si uno genera un escenario hoy día de baja probabilidad de escalamiento, inmediatamente va a impactar en los precios de la energía, del petróleo, y eso tiene un impacto directo en América Latina, por dar un ejemplo. Entonces, hay una mayor conciencia de esto. Luego McKinsey, esto hace ya 10 años, preguntó,
también desde el punto de vista de riesgo político. ¿Cuál cree usted que va a ser el rol de los gobiernos en su empresa, en su actividad económica? Y esto, perdón, es del 2011. Más del 60% dijo que de alguna manera va a aumentar, o algo o sustancialmente. Y el segundo stakeholder más relevante, las empresas señalaron para el valor económico de su empresa, los gobiernos / reguladores, solo superado por los clientes. Es decir, esta es una materia que estamos estudiando en este taller, que va a ser un barniz estas 3 horas, que todos sabemos que es importante, pero que no le dedicamos el tiempo suficiente, desde el punto de vista de sistematizarlo, de tratar de entenderlo, de anticiparlo y de mitigar. Contexto global. Desde el 2016 a 2018, en una metodología que ocupa el Deutsche Bank, de votos a partidos considerados en términos generales populistas, más allá de si es de derecha, de izquierda, en fin, llegó a los niveles similares a los niveles post Segunda Guerra Mundial. Va a ser muy interesante a quienes ven los mercados globales cuáles van a ser los resultados de las elecciones de la Unión Europea de la próxima semana. Perdón, que comienzan ahora, este fin de semana, las elecciones de la Unión Europea, para ver qué es lo que pasa con estos partidos de corriente más nacionalista, más populista, el antieuropeísmo, porque son cambios y son expresiones de lo que está pasando en las sociedades y que por lo tanto pueden ir también marcando a ese bloque que es tan relevante. Si volvemos a Latinoamérica, contexto general, Latinoamérica viene descendiendo los últimos 12 años en calidad democrática y en valoración de los ciudadanos latinoamericanos a la democracia. Ya me voy a referir a esto y lo vamos a profundizar en la próxima clase. No es el continente menos democrático de ninguna manera, pero sí el que viene retrocediendo más. Para la opinión pública, para el ciudadano, la democracia puede ser el servicio de salud que no lo atiende, la deficiente calidad de la educación, el gobernador local o el presidente o presidenta. Y todos los males, especialmente económicos, se le terminan achacando a esto llamado democracia, aunque no sea responsable de todo. Lo que sí vemos hoy día es que hay una falta de delivery de los gobiernos democráticos, y esto es un terreno fértil para estos nuevos liderazgos llamados autoritarismos competitivos que ganan con las reglas de la democracia, ganan con buenos niveles de aprobación, pero que en el ejercicio del poder tienden a erosionar ese ejercicio del poder. Caso de López Obrador en México, caso de Bukele en El Salvador. Estamos hablando de los presidentes con mayor popularidad en una región que la mayoría de los presidentes están bajo 50%, pero aquí hay un tema que también es aplicable al mundo de los negocios, que tiene impacto en la empresa, que es qué es lo que está ocurriendo a nivel global y a nivel regional con la democracia, podríamos decir, liberal. Y vemos que en los niveles de satisfacción de democracia, la tendencia es en el color verde, de que no hay una satisfacción, si ustedes ven, no muy satisfecho y nada satisfecho, es cada vez mayor. ¿Qué es lo que genera esto? Una desafección hacia la democracia. Y por lo tanto, hoy la mitad de los latinoamericanos dicen en las encuestas que son indiferentes al régimen político mientras el gobierno les solucione los problemas. Entonces, desde el punto de vista del riesgo político de las empresas, ¿cómo yo me relaciono con esos tipos de liderazgo? ¿Qué es lo que significa una concentración de poder? ¿Qué es lo que significa eventualmente un cercenamiento de los organismos autónomos? Lo mencionaba Paulina, el tema del Banco Central, inmediatamente se dice el Banco de México que va a obtenerse autonomía. Estamos todavía en elementos de contexto. Y también tenemos que ver cuál es el termómetro social. Porque en el quinquenio de peor desempeño de la economía latinoamericana en 2 décadas, que fue entre 2014 y 2019, vemos también que una tendencia al aumento de las protestas callejeras violentas. Protestas que han sido multicausal, pero donde claramente una economía estancada como la latinoamericana, después de un boom de los commodities en la década del 2000, con una China creciendo a tasas del 10% anual, claramente eso genera frustración, malestar, desconfianza, y por lo tanto genera un escenario de mayor tensión social. Dudas, preguntas, comentarios, estamos partiendo con el contexto, con el marco conceptual, pero si tienen algunas preguntas o comentarios antes de seguir con los tipos con la clasificación general de los riesgos. Ya. Hay una clasificación general de los tipos de riesgo político, según su origen. Transnacional o geopolítico es aquel que tiene un origen
externo, pero que tiene impacto interno. Después están los riesgos políticos de origen nacional, de decisiones locales, y los que tienen base social y de la sociedad civil social. No le he dicho ejemplo porque quiero que ustedes me den primero ejemplos de riesgos políticos transnacionales. ¿Qué se le ocurre a ustedes como riesgos políticos de origen externo y que tienen impacto en el país y eventualmente en la empresa y mercados? La guerra Ucrania-Rusia, por ejemplo. Ya. Sandra, ¿por qué no la Sí. veo la guerra Rusia de Rusia en Ucrania? ¿Y cuál podríamos decir que es el riesgo para América Latina, Sandra? ¿Se te ocurre? ¿O cuáles podrían ser? ¿O cuáles fueron? Eh, ¿O Fueron especialmente para el sector agrícola la importación de insumos para abonos y productos para la agricultura, siendo Ucrania un gran productor. Mira, sector agrícola, todo lo que son el trigo, el maíz, los insumos. Interesante. ¿Qué más? Gracias, Sandra. Bueno, la guerra y el impacto en los precios de estos insumos. ¿Qué otro ejemplo tienen de riesgo político transnacional? ¿Qué podríamos decir respecto del conflicto en Gaza? ¿Cómo lo llevo yo? Luis. Sí, claro. Bueno, todas esas cuestiones transnacionales, pues es a nivel internacional, no algo que está fuera del país, pero lo que se menciona mucho como Latinoamérica, como países emergentes, es que en estos conflictos, pues los grandes inversionistas, el capital golondrino que se le llama, se va a economías más seguras. Entonces, los grandes inversionistas ya no apuestan, ¿no? Por estos países y hay una fuga de capitales que desestabiliza tal vez, pues, nuestra región, nuestros países, nuestra zona. Gracias, Luis. ¿Alguien más que quiera dar un ejemplo de riesgos políticos transnacionales? Por ejemplo, un informe del Departamento del Tesoro americano que incorpora en la lista negra a presidentes de América Latina. Lo que ocurrió con Martinelli en Panamá y lo que ocurrió con Horacio Cartes en Paraguay. ¿Perdón? ¿Alguien habló? Pensaba, ¿alguien iba a intervenir? Bueno, vuelvo yo entonces. Fíjese que en el caso de Paraguay, y estos casos los vamos a estudiar, el principal grupo económico chileno compartió una sociedad del 50% en todo el tema del retail, de bebidas y otros productos, con el holding económico del expresidente Cartes. Con la lista negra, lo que hizo el grupo económico chileno es que tuvo que desprenderse rápidamente de todos los activos que tenía compartidos, y si bien es un grupo importante, el grupo Luxich, le significó pérdida de cerca de 100 millones de dólares de un minuto para otro porque tuvo que vender obviamente más barato. Entonces, fíjese, un informe del Departamento del Tesoro americano que pone en la lista negra de expresidentes, cómo impacta inmediatamente en un grupo empresarial en la zona casi más austral de América Latina. Otros ejemplos que quizás para ustedes son tan obvios que no se les ocurre, el crimen organizado. Principal riesgo político hoy día en la región, por lo menos en nuestro índice, el primer lugar los 2 últimos años, que ya sabemos que no es solamente una pandilla con la que hay que lidiar en un país, sino que son verdaderas organizaciones transnacionales, mucho más exitosas en integración latinoamericana que cualquier bloque de integración, porque rápidamente se integran, rápidamente se replican en los países y se generan. Ahí tienen otro riesgo transnacional. La guerra comercial del 2019. No sé si hay algunos de ustedes que aquí miran los mercados. ¿Cómo impactó en el precio de los commodities a los países, por ejemplo, que somos exportadores de cobre, la guerra comercial? Que básicamente las tarifas arancelarias se han ido manteniendo en el tiempo, pero ya lo internalizó el mercado. Después, ¿quién me puede dar ejemplos de riesgos políticos nacionales? Aquí hay millones. Bueno, en el caso de Argentina es como que vivimos casi permanentemente, pasamos de uno a otro, digamos, por distintas razones o orígenes, pero el riesgo
político interno es permanente, digamos, y tiene consecuencias en lo económico, tiene consecuencias hacia el afuera también en estos momentos muy claramente por cómo se maneja la política externa, que, bueno, no sé si los detalles ustedes lo sabrán, digamos, de cómo, no, cómo se relaciona con España, con Chile, con Colombia, con México, con Brasil y con China, que son todos los que he mencionado, casi todos son los principales estados que comercia Argentina y con todos hay diferencias a partir de comentarios inclusive tontos, ¿no? Que no tienen mucho sentido. Tiene consecuencias concretas. Exactamente. Fíjate, Santos, que hay un dicho de Argentina que el largo plazo es el día a día. Sí, Y que por lo tanto ya está acostumbrada la sociedad a este escenario de volatilidad, de incertidumbre, de desequilibrio. Ya vamos a profundizar en algunos ejemplos en el caso argentino, pero ahí hay un país cuyo riesgo político tiene una fuente nacional muy importante. Vanessa, del Sí, Vana, ¿de dónde eres Vanessa? de México, de También. Citibanamex. Pero justo dependiendo de la tendencia política que tengamos en lo nacional, me acuerdo de cuando nuestro presidente Fox de derecha se peleó con Cuba y eso hubo implicaciones para, o sea, en México y genera riesgos de esta relación. Ahora el presidente López Obrador, muy cercano a los gobiernos más de izquierda y de Nicaragua y de todo el tema con Evo Morales y todo, o sea, eso tiene una implicación. Lo que hace el presidente en términos, o sea, con la relación con otros países, tiene una implicación adentro que nos afecta a todos con la relación con países y con las relaciones comerciales y lo reciente que pasó en el tema de Ecuador, por ejemplo, o en el tema de Perú. Entonces, todas esas relaciones impactan tratados que tengamos nosotros y evidentemente más en lo nacional, el, todo este tema de la inseguridad en México y la crisis que tenemos interna tiene un riesgo nacional implícito y también tiene una implicación en cómo escogemos a nuestros gobernantes hacia el futuro. Exactamente. ¿Algún otro comentario, pregunta? Riesgos políticos nacionales, un conjunto de leyes, regulaciones, decisiones de gobierno, anuncios de procesos constitucionales, cambios de gabinete, cambios de ministros de Hacienda, la ley de energía, la ley para los minerales críticos. Hay millones de ejemplos de regulaciones que impactan en los mercados y que generan un escenario de mayor riesgo político nacional. Y social son todos los movimientos de base, las protestas que pueden generar disrupción en el sector privado o en el sector público. Ejemplo reciente, las protestas que tuvimos el año pasado en Panamá por un contrato entre Minera Panamá, la mayor mina de cobre que se va a explotar, y el gobierno, y que se consideró que no se generó en condiciones de transparencia, de integridad, sino que había niveles de corrupción, y finalmente lo termina tumbando la propia sociedad civil. Ahora, siempre miramos a América Latina desde el punto de vista del riesgo político, pero por ejemplo usted puede tener una empresa alemana como WPD dedicada a la energía renovable, que el gobernador de Ontario en Canadá, uno de los países más estables, decide revocarle la licencia de una semana a otra. Situaciones que ni siquiera ocurren en América Latina. Entonces, lo que yo les quiero decir es que el riesgo político se monitorea en todos lados, no solamente en los países donde hay mayor o menor estabilidad política, sino en todos los países donde entendemos que la política se cruza con el mundo empresarial. Acá, como bien saben y lo sabe André y Sandra, yo esta presentación se la voy a dejar después del taller. No la puedo compartir todavía porque si no voy anticipando preguntas, pero aquí está el mayor detalle. Esta es una clasificación más específica de los riesgos políticos, que es el doble clic del anterior. Fíjese, geopolíticos, guerras, grandes cambios de poder, sanciones económicas. Fíjese que América Latina es un país pacífico, perdón, una región pacífica, no tiene amenaza bélica, pero es violenta.
8 de las 10 ciudades más violentas del mundo están en América Latina. La mitad de los homicidios del año pasado se explican por el crimen organizado. Pero no tenemos la amenaza bélica, no tenemos el fantasma de Europa cada vez que hay una amenaza de guerra. Y las sanciones económicas, si lo vemos a nivel global, bueno, si lo vemos a nivel regional, el caso de Cuba, el caso de Venezuela, el caso de Irán, el caso de Rusia, pero aquí hay todo un debate de cuán efectivas están siendo hoy día las sanciones económicas como moderna arma de guerra, porque los países terminan desviando comercio y terminan generando negocios con países con los que pueden terminar burlando estas sanciones. Los conflictos internos, malestar social, lo vivimos probablemente el 2019, el año más violento, más tenso socialmente que tuvo la región. Las leyes, regulación y política, seguramente los asistentes hoy día a este taller más tienen que lidiar y más tienen que monitorear. Me puedo imaginar a aquellos que están en el sector eléctrico de energía en México, cómo han estado los últimos 2 años, hasta incluso con la Corte Suprema Mexicana, que tuvo que tener un cambio que se quería impulsar. Los incumplimientos de contratos. Hay países que incluso tienen contratos de empresas con el Estado para darle o para asegurar una mayor solidez a esos compromisos, las expropiaciones. Pero ya no solamente las expropiaciones, como hemos visto tradicionalmente, sino esta nueva figura que se llama la expropiación regulatoria. Es decir, anótenlo por ahí, es un concepto muy interesante a todos los que trabajan con otros países o están muy metidos en temas de inversión extranjera, los cambios de reglas del juego discrecionales, sin respetar las reglas básicas de la Organización Mundial de Comercio y los principios generales de los tratados que impulsan los países. Hay muchas demandas inversionistas Estado hoy día dando vueltas que ocupan la figura de la expropiación regulatoria, un cambio arbitrario de reglas del juego que afecta mis derechos de propiedad. Por ejemplo, todo lo que está pasando en el mercado de las pensiones. Corrupción, un tema, vamos a verlo en la próxima clase, el segundo riesgo político más importante de la región, corrupción. Y miren lo que hablamos acá, soborno sistémico, es decir, la corrupción como ya una institución que funciona enquistada en el funcionamiento de la economía y de la relación público-privada en general. Sanciones unilaterales, investigaciones, el uso de los recursos naturales, todo lo que está ocurriendo hoy día a nivel geopolítico, que es la competencia por los minerales críticos, por los semiconductores, por las cadenas de suministro, donde América Latina tiene una oportunidad. El activismo social, difusión a través de Instagram, de TikTok, de las redes sociales, y de pronto yo me veo como empresa frente a una presión social a partir de un hecho que viralizó o que con un celular una persona en un avión filmó. El terrorismo y las nuevas formas de terrorismo y la amenaza cibernética. Quiero decirles que los índices globales, América Latina es de los que tiene peor desempeño desde el punto de vista de ciberseguridad. ¿Dudas, preguntas? Sigo con las clasificaciones. Seguimos adelante. ¿Cuáles son? Vimos lo que era el riesgo político, la clasificación general, la específica, estamos todavía en esta parte conceptual. ¿Cuáles son las condiciones que aumentan el riesgo político en los países? La inestabilidad política, por supuesto, la gobernabilidad compleja, es decir, la incapacidad de los gobiernos de llevar adelante sus agendas, sus promesas, su delivery de compromisos, y los conflictos. Bien. Vamos ahora, este era el marco conceptual, para que ustedes entendieran qué era el riesgo político. Un segundo elemento importante es que yo tengo que entender el contexto. Vanessa. ¿Te puedo preguntar una cosa? ¿Qué es más grave? O sea, ¿qué es más grave? ¿La ingobernabilidad política, o sea, el que un gobernante no pueda sacar sus reformas, o lo que estamos viviendo ahorita que ya comentaron para México, que puedes hacer lo que se te dé la gana, lo que quieras? ¿Qué es peor? Buena pregunta. Creo que en el largo plazo la ingobernabilidad. O sea, si en el largo plazo un país está en la suma cero, eso es lo peor. Y en el corto plazo, la concentración de poder. ¿Se entiende la respuesta, no, Vanessa? Sí, gracias, sí. Ahora, todo lo que estamos hablando, si nosotros no entendemos el contexto, nuestro entorno,
nuestros stakeholders y el impacto que tiene la empresa, nosotros no vamos a ser capaces de gestionar el riesgo político. Entonces, lo que yo quiero discutir ahora con ustedes es cuál es el contexto político, las tendencias, también económico, porque tiene impacto obviamente en lo político, de América Latina este 2024. No el 2023, no el 2022. Y yo diría que el primero es que vamos a tener un mayor equilibrio ideológico, un mayor balance político. No va a haber una marea rosa, este pink tide, acuñado concepto americano, que era la mayoría de gobiernos de fuerzas de izquierda. ¿Recuerdan ustedes entre el 2005 y 2015 el correísmo, el chavismo, Lula, Evo Morales? Además, en una época de bonanza fiscal por el alto precio de los commodities, entonces había una billetera más holgada. Segundo tema, no tenemos un motor llamado economía para satisfacer las demandas cada vez más complejas y sofisticadas de la ciudadanía, porque la economía latinoamericana va a seguir teniendo un desempeño mediocre. Hay excepciones, México sin brillar está teniendo un desempeño razonable, los mercados emergentes también miran a Brasil, Centroamérica y el Caribe mucho mejor desempeño que el Cono Sur, pero seguimos creciendo menos que el mundo. Tercero, crimen organizado e inseguridad pasa a ser el principal tema de la región. ¿Cómo impacta, ya voy a la pregunta, termino el titular, y gobiernos con problemas de gobernabilidad? Pregunta, ¿cómo impacta el crimen organizado e inseguridad desde el punto de vista de riesgo político y en el desempeño de las empresas? Abro la palabra, porque aquí ustedes muchos trabajan con muchos países. ¿Cómo el crimen organizado, desde el punto de vista de riesgo político, impacta en las empresas, impacta en la economía y obviamente en el funcionamiento de un país? Están levantando. Eso, me ayuda a que levanten la mano porque ahí me aparecen. Don Ricardo. Sí, gracias, Jorge. Creo que, bueno, lo primero que se me viene a la mente es que precisamente el caso mexicano hay pues ya una cooptación muy clara, sobre todo de autoridades locales, del crimen organizado con autoridades locales, y eso pues provoca que las agendas, pues, criminales estén ya inmersas en la agenda política. Y bueno, todo lo que conlleva el tema de violencia que impacta directamente a la comunidad y todo lo que el crimen organizado, no solamente con la droga, sino con otros delitos, trata, prostitución, piratería y Minería muchos ilegal. otros delitos más, minería ilegal, conlleva a que precisamente pues tenga un mayor impacto en la comunidad y en los que vivimos Robo de madera, ahí. se nos ocurren tantas prácticas. Tala Bien, ilegal, exacto. gracias Ricardo. Edgar. Sí, ahí empezaba yo a poner algunas ideas, como el cobro de derecho de piso en el comercio, formal e informal, ¿no? Ha sido un problema que hemos vivido acá y creo que se está extendiendo en otros países también por lo que hemos conversado. Y en las carreteras, la inseguridad. De comercio ilícito, por ejemplo. Disculpa, Edgar, por la interrupción. Continúa. No, al contrario. Con el tema de las carreteras también, en los transportistas, cuando no hay seguridad, pues se incrementa el costo y eso finalmente empieza a impactar o sea, los precios finales que el consumidor tiene, ¿no? Y también el tema de electoral, pues ahora lo vimos, ¿no? Fue la elección más violenta de la historia de nuestro país, con candidatos asesinados muchísimos. ¿Por qué? Pues porque el crimen organizado ya los amenaza desde antes de la elección, ¿no? Si no están pues de acuerdo con después de ser electos en hacer lo que ellos quieren, pues entonces te asesino, te amenazo, etcétera, ¿no? Entonces, desde antes es un riesgo enorme para la parte política de gobernabilidad, de gobernanza del país. Y lo otro pues tiene que ver con la parte económica, ¿no? Con la parte económica, con Claro. toda esta parte de muchos negocios formales o informales que tienen que estar dando este famoso cobro de derecho de piso para poder funcionar al crimen organizado, ¿no? Entonces, eso es por los dos lados, tanto en la gobernabilidad, en la gobernanza, como en la parte económica, pues tienen impactos muy, muy fuertes. Que repercuten directamente pues, en el bienestar, en la seguridad, en la forma de trabajar
o de invertir también, ¿no? Eso también desincentiva las inversiones. Y la peor parte es que de pronto se empieza a normalizar también, ¿no? Entonces, pues ya sabes que tienes que dedicar un X porcentaje a ese tipo de cosas, ¿no? Y es parte pues, de la falta de Estado de Derecho de alguna manera, o de la incapacidad de tenerlo, sea por incapacidad o por voluntad de los gobiernos, ¿no? Bien, gracias, Adrián. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Vean lo que las empresas aumentan su costo, veamos directo en seguridad. Costo que antes no lo tenían incorporado de esa manera. ¿Cómo ha aumentado el costo en proveer seguridad? Las decisiones de dónde instalar, las operaciones. Porque ya no estamos hablando solamente de lo que tradicionalmente se asocia al crimen organizado a Colombia y México. Lo está viendo Chile, al menos en percepción, Uruguay, países que tradicionalmente en términos relativos en la región se ven como países más seguros y con estas características transnacionales, sin coordinación entre los países vecinos, por lo tanto las fronteras son una forma importante para todas estas prácticas, como por ejemplo la trata de personas, el narcotráfico. Tenemos también las cárceles, que mal controladas son verdaderas plataformas de operación criminal. El mejor ejemplo, Ecuador. Ecuador se desbanda por este enfrentamiento entre bandas, entre pandillas al interior de las cárceles, y que ha llevado a Ecuador hoy día a tener un aumento de un 800% en 5 años de la tasa de homicidio cada 100.000 habitantes. ¿Alguien más quiere comentar en esta pregunta? Vi por ahí una mano más que estaba levantada, pero parece que era una mano que venía de antes. ¿Puede ser o no? ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos a seguir. Y los gobiernos con problemas de gobernabilidad, algo ya hemos dicho, y después vamos a seguir en ese tema. Estoy viendo dónde está para pasar la lámina ahí. Y esta es la imagen que nosotros elegimos un poco para ver esta Latinoamérica y por lo tanto los riesgos políticos del 2024. Esto en términos binarios, obviamente hay matices, pero se fijan que hay una suerte de reequilibrio o mayor balance del poder. No es tampoco la ola azul, que fue este mini ciclo político con Macri, Piñera, Bolsonaro, cada uno con sus propias características. Pero aquí viene la pregunta. ¿Cuáles son, para la comprensión del riesgo político, los riesgos y las oportunidades de un mayor balance ideológico versus una ola rosa, una marea rosa o una ola azul? ¿Cuáles son las oportunidades y riesgos de un escenario más balanceado? Riesgos y oportunidades. Bueno, creo que algunos de los riesgos serían justamente, pues, tenemos estos polos, ¿no? Entonces, la polarización y la falta de posibilidad de generar acuerdos, ¿no? Cuando también estamos en un contexto que requiere integración regional y cierta alineación, pues va a ser más difícil llegar a esos consensos, a esa cooperación, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues el tema de tener también contrapesos, no lo sé. No sé qué tan oportunidad No, sea. siempre suena mejor, ¿cierto? Un mayor balance, pero como dices tú, también es fuente de tensiones. El caso de Milei Petro, bueno, si lo llaman a nivel iberoamericano, no digo que necesariamente tenga impacto en los negocios, de hecho es bien notable el tema Milei Petro, porque inmediatamente las cancillerías los 2 días sacaron un comunicado poniendo paño frío de que las relaciones, e incluso si ustedes ven el episodio de presidente Milei con el presidente Sánchez de España, la inversión extranjera española en Argentina no se va a ir por un choque de egos o de personalidades. Se va o evalúa viendo la estabilidad del país, viendo las probabilidades de que estas reformas de Milei salgan adelante, viendo también qué va a pasar post-Milei, porque si Argentina vuelve a lo mismo, la inversión extranjera a largo plazo dice, yo quiero ver. Entonces, estos episodios que son muy mediáticos, al final del día no son lo que más va a ponderar un inversionista extranjero si es que ve que la institucionalidad y las relaciones siguen funcionando. Sandra. Sí, yo lo estaba pensando ahí de como el riesgo de estas tensiones entre países y que pues afecta
afecta el comercio, afecta las relaciones, afecta la entrada o salida de nacionales, bueno, que creo que es importante, pero creo que también hay una oportunidad cuando no hay tendencia solo hacia un lado y es el tener criterios diferentes y una formación de opinión pública, que creo que es importante también. No todo es rosa, no todo es azul, hay otras posibilidades y creo que eso es importante. Ahí todavía veo una debilidad en formadores de opinión o en medios de comunicación de poder hacer análisis mucho más profundos en ese sentido. Bien, muchas gracias, Sandra. Luis Carlos. Bueno, ahí en oportunidades, si mal no recuerdo, en algún momento se manejaba en esa teoría política de Platón y demás, que a veces como Roma, ¿no? Que había una sola cabeza de Estado cuando se iban a guerra, que disolvían el Senado y era un emperador. Entonces ahora cuando una sola cabeza de Estado y no tiene contrapesos, pues puede tener mayor oportunidad de realizar reformas, de realizar cuestiones, no sé, lo vemos con los monarcas, a través China, Rusia, ¿no? Todo esto de que son más omnipotentes. Entonces tienen mayor alcance, ¿no? Para poder hacer cambios estructurales, pero a la vez, pues esa era una de las oportunidades. Pero como decían también en aquellos tiempos, creo que el riesgo es pues el del no tener contrapoderes, pues es ese poder, ¿no? Que se puede convertir a veces en una tiranía o en un abuso. Entonces son los dos contrastes, en donde hay muchas oportunidades, en una cabeza de Estado con una cámara o legisladores a su favor, en donde pues todo vaya con un solo rumbo, pero sin embargo pues también hay un riesgo, ¿no? De que se vuelva abusivo o esta parte. Hoy día vemos que las sociedades son más pragmáticas, más infieles ideológicamente. Y estos proyectos de, por ejemplo, generar un polo de izquierda que se habla de López Obrador, Petro, propio Maduro, aunque ahora el propio México y Colombia han sido más duros con Maduro, especialmente por lo que viene en las elecciones, o un posible polo de fuerzas de derecha, con todos los matices habidos y por haber, porque aquí no es solo criterio derecha-izquierda, es tipo el liderazgo, con Milei, Bukele, eventualmente Trump. Al final del día, los líderes hoy día están mucho más concentrados en su agenda interna y todos estos proyectos latinoamericanistas, de derecha, de izquierda especialmente, parecieran tener poco asidero en la sociedad. Fíjese que esa narrativa, esa nostalgia de la década del 2000 hoy día tiene poco impacto. Carmina. Sí, pues yo pienso también en una oportunidad, mm, no sé si lo plantearé de la manera correcta, pero como ciudadanía creo que tenemos una oportunidad en el ejemplo de México. Si ya nos dimos cuenta que sí es posible que suceda justo esto, que todo vaya hacia un contrapeso, creo que tenemos una gran oportunidad de incidencia política en proponer que cuando esto suceda hubiera candados para generar esta crítica, este contrapeso, eh, estas situaciones en donde podamos analizar y reflexionar acerca de propuestas constitucionales, ¿no? A lo mejor que haya un órgano autónomo que justo regule esa cuestión. Creo que tenemos una gran oportunidad en ese sentido. Y a veces se nos olvida, ¿no? Que un gran papel lo debería de jugar la ciudadanía. No solamente quienes están en los curules, no solamente quienes están en la representación de los poderes, sino también esta parte como ciudadanos. Muy bien, muy buen punto, Carmina. ¿Alguien más quiere agregar algo? Santos. Sí, no, yo un poco retomando un poco lo conversado antes, digamos, es como que me genera alguna duda por dónde pasa la real evaluación de las situaciones, digamos, ¿no? No sé si es me parece que no pasa ni por el azul ni por el rosa, ni por ahí, digamos, si nosotros, esto que estábamos diciendo recién, para mí las economías grandes de América Latina que están creciendo son Brasil y México, ambas dos, digamos, ¿no? Crecen a un ritmo un poco más. Y hoy por hoy podríamos decir que las dos son rosas, de alguna forma. No sé o cómo será el tema del color, pero son como más de izquierda.
A su vez, México tiene desde afuera, y insisto con esto porque no quiero poner ningún tema, está, ¿qué vemos nosotros? Todo el tema de los migrantes de Centroamérica que pasan por México y van a la frontera. Por otro lado, está todo el tema de narcotráfico, las grandes narcotraficantes con nombre que se escapan, que vuelven, la muralla que se construye, que no se construye. Bueno, son todos unos temas que pareciera que le dan inseguridad. Sin embargo, insisto con eso, la inversión extranjera y especialmente de Estados Unidos es la principal inversión en México. Entonces, como que son como andariveles en paralelo y que no sé si uno tiene consecuencia directa, claramente no lo tiene, digamos, ¿no? Porque en esto digo, ¿el resultado cuál es? Que sí se hace, que pareciera que desde afuera se hace un análisis tan real que la gente está dispuesta, las empresas, a poner dinero para eso, que no tiene que ver con todas estas otras lecturas del narcotráfico, de los migrantes, bueno, la inseguridad, como que son eh, diagnósticos distintos y que tienen consecuencias distintas para distintas cosas. Buen punto, Santos. Ana Milena. Gracias, Santos. Gracias, Jorge. No, más que un riesgo, una oportunidad, tengo una inquietud relacionada con que independientemente si la marea es rosa o la marea es azul, la tendencia al autoritarismo en América Latina se evidencia mucho más en este mapa político, es decir, el debilitamiento de la democracia liberal no está directamente relacionado con la ideología. Exacto. Por lo tanto, Ana Milena, uno podría decir que la matriz tiene que complejizarse. Esto es solo Sí, un elemento de provocación, porque efectivamente uno podría decir, ¿dónde están los demócratas y los que... No los dictadores, porque esto no es la América Latina en los 60, 70, estos son autoritario y populista. autoritarismos competitivos porque ganan dejando de lado Venezuela, Nicaragua y Cuba, que son derechamente dictaduras, pero efectivamente tú puedes decir, a ver, clasifiquemos aquí quiénes están en apoyo a la democracia liberal y quiénes están también leyendo un poco esta insatisfacción creciente ciudadana y que ofrecen este mensaje directo con el pueblo. Hay un muy buen libro de Enrique Krause que habla El pueblo soy yo, y habla de este culto a la personalidad tan propio de los latinoamericanos frente a los liderazgos, pero estoy de acuerdo contigo que la matriz se debe complejizar por estos nuevos elementos que están surgiendo que no son ni exclusivos ni excluyentes de la derecha ni tampoco de la izquierda. ¿Y Paulina. hasta dónde Perdón, sí, Paulina. y la segunda inquietud que tengo es hasta dónde resisten las instituciones en estas democracias debilitadas frente a esos populismos autoritarios? Depende Congresos, mucho. fiscalías, procuradurías, contralorías. Yo diría, Ana Milena, que depende mucho de cuán fuerte o débil son esas instituciones antes de la llegada de estos liderazgos. Y como América Ok, Latina tiene un problema, yo diría, estructural de debilidad institucional, en aquellos lugares donde son más débiles es más fácil pasar la retroexcavadora, y en aquellos países donde son más fuertes, que son poquitos, puedes funcionar como una suerte de contrapeso frente a estos tipos de liderazgos. Por ejemplo, los poderes judiciales autónomos. Paulina. gracias. Sí, perdón, yo sé que ya comenté algo, va a ser muy breve. Nada Por más, favor. me parece muy pertinente esto que comentan ahorita con la intervención de Ana Milena. Creo que algo importante de contemplar es el tema del desencantamiento social que hay con la democracia, y esto tiene que ver con esta insatisfacción que ya comentas, que se hablaba de una democracia, pero esa democracia se juega en un terreno inclinado, ¿no? Y creo que hay un elemento fundamental que quizá no abordamos en el contexto de América Latina, es que es la región más desigual del mundo, ¿no? Entonces, esa profunda desigualdad y esa incapacidad de cumplir con lo básico de que las personas gocen de una vida digna, ha llevado a ese desencantamiento, ¿no? Y por eso creo que hay que leer este giro también a modelos un poco más autoritarios desde esa tesitura, ¿no?
Fíjate, Paulina, que en la década del 2000 cerca de 100 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza a una clase media frágil con alta probabilidad de volver a la pobreza. Y desde el 2014 al 2023 hay un estancamiento importante en la economía latinoamericana y eso es fuente obviamente de malestar social, de incumplimiento de expectativas y es una de las causas también que explica mucho este grado de insatisfacción donde tengo que apuntar con el dedo a alguien llamado político y en este caso democracia, que es en la cancha donde juega ese político y suscribo totalmente con lo que tú dices. Gracias, Santos, o mantuvo levantada la mano, Santos. Ahí sí. Bien. Nosotros en el Centro de Estudios Internacionales, siguiendo este péndulo político, hicimos el ejercicio de ver cómo han estado la tendencia política en tres clasificaciones simples, derecha, izquierda, centro. Y lo que podemos ver en la foto es que finalmente América Latina ha sido pendular. ¿Qué es lo importante para el mundo de los negocios, de la empresa, las fundaciones de punto de vista de riesgo político? Que sí podemos decir que los ciclos políticos hoy día son más acotados. Entre el 2019 y el 2023, todos los oficialismos perdieron las elecciones, con la excepción de Nicaragua, donde no hay democracia, y Paraguay, con 80 años del Partido Colorado. Entonces uno podría decir, bueno, desde el punto de vista del mundo de los negocios, yo tengo que tener mayor capacidad de anticipar, porque estamos enfrentando un ambiente de mayor volatilidad política, de mayor cambio político, para bien o para mal, estoy mostrando el hecho, porque puede ser que tampoco nos guste que 10 años, como era en el pasado, 15 años, esté una misma coalición en el poder. Eso vino cambiando el segundo semestre del año pasado, más este año, porque había un mayor balance entre oficialismo en las elecciones y oposición. Oficialismo, digamos, López Obrador, oficialismo Bukele, oficialismo República Dominicana con Bademir. Pero nosotros veníamos de un ciclo 2019-2023 donde el principal partido político era el voto castigo. Conclusión, ciclos políticos más acotados, pero una región que no es fiel políticamente a ningún lado, sino a que le cumplan finalmente las promesas. El contexto económico también es muy importante para el riesgo político. Ustedes todos lo han puesto sobre el tapete. Y vemos, como dice el Fondo Monetario Internacional en enero, seguimos, acuérdense, en esta segunda parte que es comprensión del contexto, conocimiento del contexto, que América Latina va a crecer menos que el mundo, tanto en lo proyectado 2024 como 2025. Ahí ustedes tienen la imagen y yo les destaco ahí el 1.9 versus el 3.1 de la región, del mundo. ¿Qué es lo tramposo de los promedios siempre? Que obviamente el desempeño de Centroamérica y el Caribe va a ser mucho mejor que el del Cono Sur. El Cono Sur está cerca del 1%. Y esta es la discusión económica del momento. Algo tú lo mencionaste, Paulina. Si nosotros vemos del 2013 al 2014, perdón, al 2023, la región va a crecer en promedio a menos del 1% del PIB anual. Un desempeño tan mediocre como ese lo tuvimos en la década del 80, que fue la llamada década perdida en la región. La gran pregunta es, ¿esto se debe a un ciclo económico desfavorable? China ya no crece al 10%, alta volatilidad, precio de los commodities más bajos. Hoy hay un problema más bien estructural y que quizá en 10 años más volvamos a hablar de una nueva década perdida que está relacionada a productividad, déficit de infraestructura, brecha de capital humano, entre otros. Esa es la discusión que están teniendo obviamente los economistas en esta materia. Y el riesgo político es muy importante para una región, comprensión de contexto, que muchas de sus economías son muy abiertas al mundo, medido como comercio como porcentaje del PIB. México es ultra sensible a lo que ocurre en Estados Unidos. Panamá, que además, vamos a referirnos más adelante, está teniendo un problema severo de sequía del canal de Panamá, donde circula cerca del 5% del comercio mundial y el 40%, por ejemplo, los contenedores americanos. Chile, Uruguay, entre otros. Por lo tanto, aquellas economías que son más abiertas al mundo también son muy sensibles a lo que ocurre. Más aún cuando el tema geopolítico más importante está en la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China, que son los dos principales socios comerciales de América Latina y el Caribe, hoy día ya China desplazando a Estados Unidos. El tema electoral, estamos en el 2024 y hay 3 elecciones que transcurrieron, México, México,
República Dominicana, Panamá y El Salvador. Ya analizamos México. Esta es una lámina de ayer, pero ya esto se está actualizando, ya está cerca del 59%, Claudia Sheinbaum. Pero en el fondo, aquí tenemos un primer tema: ¿cómo influyen las elecciones en el análisis de riesgo político? Influyen, pero la sobrereacción de la bolsa pues tendió a normalizarse. ¿Cuánto del discurso más pro empresa, pro inversión extranjera de la presidenta electa va a ser consistente con su gobierno? ¿Qué es lo que ocurre con lo que hablábamos de las mayorías calificadas? Mucho lo que ustedes ya analizaron en la primera parte. Después tenemos el caso de El Salvador. Probablemente si nosotros fuéramos salvadoreños, todos votaríamos por Bukele por sus extraordinarias cifras de seguridad, que hoy día se acercan a 7 homicidios cada 100.000 habitantes. Pero la pregunta es: ¿qué pasa después, una vez consolidadas estas cifras? ¿Qué pasa con los poderes del Estado? ¿Y qué pasa, y aquí quiero su opinión, con el efecto de demostración de Bukele? La buquelización de la política en América Latina. Y por lo tanto, ¿cómo eso puede tener impacto para la relación público-privada? ¿Qué opinan? Y a la izquierda ustedes ven en la pantalla la asamblea, allá es unicameral, la asamblea legislativa. En celeste está el partido Nuevas Ideas, que es el de Bukele, y estoy excluyendo los dos azules que también son funcionales. O sea, un control prácticamente absoluto del Congreso, del gobierno, y como decía él, y también lo tendremos del Poder Judicial. ¿Qué opinan ustedes de este fenómeno? Altamente popular. El salvadoreño decía ya antes de Bukele: ¿de qué libertades me habla y derechos humanos si ni siquiera podía salir de mi casa? Hoy día salgo tranquilo. Pero este manual, esta deriva autoritaria que puede devenir, no lo sabemos, en un proyecto más bien dictatorial. Abro la palabra: exceso de concentración de poder de candidatos de presidentes populares. Vanessa. No tengo yo una clara definición, pero es justamente la tensión entre respetar los derechos humanos y llevar a todos los delincuentes a juicio con todas las medidas legales correctas, lo cual tiene muchas implicaciones porque si no hay un poder judicial o un poder, o sea, fuerte, si no hay, o sea, si no se acaba con la impunidad realmente desde los juicios, pues esto no funciona y entonces respetamos derechos humanos, pero hay impunidad y no, los delincuentes siguen afuera y la población en riesgo. Contra Bukele, que es cero respeto a los derechos humanos, es mátalos en caliente, si están delinquiendo, en ese momento hay matanzas, o sea, sin respeto a ningún tipo de derecho y sin juicio, sin saber si realmente era culpable o no. Pero lo que nos muestra El Salvador es que la población sí quería una mano dura y por eso lo están premiando. Entonces, a mí lo que me da mucho miedo de nuestro caso en México es que ante la falta de seguridad, ante la impunidad absoluta, transitemos a un sistema tipo Bukele, donde los delincuentes sean matados en caliente, pero pues sin respeto a derechos humanos y con un régimen autoritario. O sea, es tan, no puedo entender por qué tiene que ser tan polarizado, ¿no? Y por qué no podemos tener simplemente instituciones que funcionen y juicios y jueces que atrapen a los delincuentes y los metan a la cárcel y entonces haya que no haya incentivos para seguir delinquiendo. O sea, tendríamos que llegar a un centro, no a ninguno de los dos esquemas radicales. Bien, Vanessa. Ricardo. Bueno, culturalmente los latinoamericanos somos pasionales, ¿no? Somos como polarizantes, somos pues blanco y negro, no sé, como culturalmente somos, he percibido de alguna manera con otras culturas que así lo somos, ¿no? Pero independientemente de esa, que es una percepción mía, estos dos grandes ejemplos, el que pones, el Salvador y el mexicano, tienen una comunicación con el ciudadano a pie, que le decimos acá en México, excelente. O sea, el ciudadano de pie no le interesa que si el Banco Central, no le interesa que si los mercados, no le interesa que si al ciudadano de pie le interesa la transferencia económica, le interesa que le resuelvan su bronca de seguridad en el caso de Bukele, que le, es, que le resuelvan problemas cotidianos. Entonces yo creo que la comunicación que han hecho estos dos mandatarios ha sido
o sea, súper exitosa y creo que eso radica en precisamente polarizar hacia un lado o hacia otro. Tarde o temprano se va a volver a polarizar hacia el otro lado, pero, pero bueno, esa es una de mis percepciones. Bien, gracias Ricardo. ¿Hay algún otro comentario? Esto puede generar también coerción política hacia las empresas. ¿O tú estás de mi lado o no? Lo que preguntaba Ana Milena respecto a la debilidad institucional. Entonces, algunas veces puede ser, entre comillas, no estoy haciendo el juicio ético, pero desde un punto de vista práctico, si estoy del lado del poder favorable, me van a permitir hacer mis negocios sin mayor problema. Pero también puede generar coerción y puede generar, obviamente, situaciones de corrupción. No digo que las situaciones anteriores no las generaran. De hecho, estos tipos de liderazgo también son consecuencias hastío de los países, de la percepción de corrupción de su clase política. Pero hay un elemento de coerción en este tipo de liderazgo que puede ser también complejo para las empresas que no pueden acogerse a un marco institucional que las proteja. Después tenemos el caso de Panamá, otro caso, no sé si alguno de ustedes lo ha seguido, pero básicamente un candidato a presidente condenado por corrupción, lista negra de Estados Unidos, que fue inhabilitado la semana anterior, pero que su delfín, Murilo, termina ganando aunque tuviera un poco conocimiento en la sociedad. Panamá es un ejemplo, desde el punto de vista de riesgo político, de países con buena fachada, aunque hoy día la clasificación de riesgo ha bajado, pero una buena fachada, hub financiero, inversión, pero cuando uno entra en el país, ve que hay enormes brechas de capital humano, altos niveles o índices de corrupción, debilidad institucional y hoy un problema de riesgo político climático, por decirlo de alguna manera, que es la sequía más el fenómeno del Niño que le está generando el segundo año más seco en 100 años al Canal de Panamá. ¿Cuál es, sin que ustedes conozcan el detalle, pero haciendo un razonamiento, cómo un riesgo político climático, en este caso, la sequía del Canal de Panamá o la dificultad del Canal de Panamá, se transforma en un riesgo político para las empresas? ¿Cómo lo definimos al principio? Con impacto significativo en los resultados de esas empresas o del mercado en general. Abro la palabra. Esta es una pregunta para ver si estamos comprendiendo cómo razonar desde el punto de vista del riesgo político. Pues sí, el hecho de que las empresas ya no tengan la ruta, ¿no? ¿Puede levantar la manito porque no me aparece en la Sí, pantalla? el hecho de que las empresas no tengan la ruta abierta del Canal de Panamá por falta de agua, por sequía, implica costos extras, porque si no hay otra ruta, por ejemplo, ahí también es una oportunidad para otros países. El transísmico en México intenta sustituir el Canal de Panamá para muchas empresas y que no tengan que ir a dar toda la vuelta hasta el sur. Si las empresas tienen que dar la vuelta hasta el sur, hasta Argentina, para pasar sus productos, el costo que esto implica es altísimo. Y entonces, lo que suceda en Panamá afecta globalmente a la economía y al transporte de mercancías. Bien, bien. Gracias, Vanessa. Pensemos en el costo, si es que tenemos que desviar las rutas marítimas, especialmente América Latina, donde México, Estados Unidos, Chile son usuarios importantes del canal. Ese desvío va a significar, uno, más tiempo y dos, mayor costo. Eso va a impactar finalmente en el precio final, va a impactar los resultados de la empresa y va a impactar en el precio final, porque mis costos de producción van a aumentar. Ana Milena. Ante un riesgo climático, en el caso del agua, siendo el agua un derecho humano, se privilegia el acceso del agua a las personas que a las empresas. Por lo tanto, el riesgo para las empresas es muy alto frente a un riesgo climático de falta de agua. Por supuesto, con consecuencias como en el Canal de Panamá, como las que acaban de contar. Pero el agua como derecho, primero para las personas y después para los negocios. Y eso es un riesgo altísimo para las empresas. Exacto, de hecho, si tú lo analizas, Ana Milena, Pues es el que nosotros tenemos en el país. se está invirtiendo tanto en, perdón, se está invirtiendo tanto en plantas desalinizadoras, revisión de acuerdos con países vecinos para tener estos canales
que puedan transportar el agua, esto como suerte de acueducto. Se están viendo distintas fórmulas. Vean el impacto, Sandra lo mencionó al comienzo, en el sector agrícola en este caso. Veamos el caso, no lo mencionamos, del sur de Brasil, con las inundaciones y que revelan la falta de planes de adaptación, de emergencia climática y la valoración de los ecosistemas también desde el punto de vista de la política. Sandra, te doy la palabra. Jorge, que tú nos llegamos a Panamá y me das la oportunidad de contarle a todos nuestros miembros que están acá y a nuestros amigos que hemos invitado, que en octubre 2, 3 y 4 vamos a tener nuestro foro en Panamá. Y el primer día vamos a estar en una ruta de aprendizaje precisamente en el canal de Panamá, con este tema que tú pones sobre la mesa y la problemática del canal de Panamá. Los colegas del grupo de responsabilidad social del canal nos van a contar cómo lo están viendo y los riesgos que tiene desde el negocio y también con sus grupos de interés. Y creo que es muy interesante y tal vez en el tiempo que te hemos escuchado, Jorge, no habíamos visto este riesgo climático para la y creo que en los últimos años y en los últimos tal vez 5 años esto es cada día más evidente. Y ahí Red América va a tener que trabajar mucho y nosotros como Red América vamos a tener que trabajar mucho porque ya no podemos vernos simplemente en acciones aisladas, sino ya en un contexto mucho más holístico también y más sistémico de la relación de las empresas con la comunidad. Y creo que este punto que estás tocando y lo que vamos a ver en Panamá nos lleva a hacer reflexiones más profundas realmente en lo que le compete a las fundaciones empresariales y a nosotros como Red América. Gracias, Jorge. ¿Cuándo es esta actividad que tienen ustedes, Sandra? 2, 3 y 4 de octubre. Mira, interesante. Fíjense que estaba viendo acá el dato en mi iPad. El Wilson Center, que es un think tank muy reconocido en Estados Unidos, sacó un reporte sobre riesgos climáticos y sus efectos políticos, que yo lo tengo en consideración para que lo conversemos en el análisis de caso la próxima semana. Pero como tú dices, ya este tema se está instalando y la clave para que las personas lo sientan más tangible es cómo yo lo llevo a la práctica, cómo yo muestro la inundación de Brasil. Ahí me acuerdo recién del cambio climático, con la escasez hídrica, cuando estoy en una región con sequía, me acuerdo del cambio climático, porque todos están de acuerdo que es una amenaza, pero todavía hay falta de conciencia de que esto ya tocó la puerta de nuestras casas. De hecho, en nuestro índice de riesgo político, la vulnerabilidad frente al cambio climático figura, pero figura en el número 10, no en los primeros 5. Entonces vamos a conversar un poco de eso en la próxima sesión. Argentina, aquí tenemos mucho para que quiero discutir y conversar con ustedes. A ver, Argentina viene haciendo las cosas relativamente mal desde los años 40. Muy mal los últimos 20 del kirchnerismo, con este episodio del gradualismo de Macri que tampoco pudo contener los desequilibrios económicos. El presidente Milei probablemente es una consecuencia, es un signo de lo que ocurría en Argentina y hay que entenderlo en este momento preciso. Para un país que de los 120 últimos años en 117 tuvo déficit fiscal. Hay mucho discutiendo de Milei. Milei básicamente desde el punto de vista económico metió la economía al congelador. La metió al congelador para contener la inflación. Y se sabe que hoy día el argentino lo primero que ve económicamente es el dato de la inflación. Si mi plata vale, mi dinero vale o no vale. Y ha logrado contenerla, aunque los últimos datos volvieron a mostrar un alza, pero la ha ido logrando contener. Ha aplicado una motosierra en materia de gasto público para contener el déficit fiscal. Mientras mayor el gasto público, mayor presión inflacionaria, emisión de dinero, etc. Y hoy día podríamos decir que los argentinos le dan el beneficio de la duda a Milei. Todavía tiene niveles de aprobación entre el 50 y 55%, mayores los jóvenes especialmente. Esto que comentaban ustedes, el fenómeno López Obrador, el fenómeno Bukele, que uno le pregunta a un taxista en Buenos Aires y dice, me gusta porque habla directo, nos habla directo a nosotros, contra la clase política, etcétera. Este manual que ya conocemos.
pero hoy está enfrentando una negociación de su llamada ley de bases, que es clave para la inversión extranjera y para las reformas que él quiere emprender. Los últimos datos le elevaron el riesgo soberano. Milei culpa a la oposición, culpa a algunos proyectos de ley, por ejemplo, uno que quiere volver a aumentar el gasto público, que está impulsando el Congreso. Pero la pregunta que les quiero hacer yo desde el punto de vista de riesgo político y para la inversión y la empresa es, ¿cuáles creen ustedes que son los elementos claves que usted miraría como inversionista extranjero para ver si invierte o no en la Argentina de Milei? Que no necesariamente están relacionados a la persona de Milei, pero es la Argentina de hoy, de Milei. ¿Cuáles creen ustedes que son esos elementos de riesgo político más críticos? Yo creo que uno muy crítico, no sé si el que más, es como ¿Ya? los levantamientos sociales, ¿no? Protestas sociales, esta inestabilidad que podría generar, eh, que probablemente en los mercados lo miren como riesgo político. Bien, gracias Carmina. Muchas gracias. ¿Más comentarios? Les voy a dar tiempo porque es clave que aquí vayamos sacándolo juntos. Me veo culminado a comentar algo. Entonces, por supuesto. No, eh, está, coincido, Jorge, contigo de que es una consecuencia de la antipolítica, por decirlo de alguna forma, que se ha venido antipolítica, barra democracia, que en algún punto me parece que es un fenómeno, eh, yo lo veo así, consecuencia de malos manejos anteriores, que esos han sido medios sistemáticos, digamos, ¿no? No sé si, no coincido tanto en el diagnóstico de los últimos 70 años, porque ahí, digamos, hay momentos de de crecimiento económico, y Argentina viene de ser uno de los países más igualitarios de la región, digamos, ¿no? Entonces, ese es un índice que no sé si entra dentro de los politólogos o dentro de los economistas, pero un país donde la clase media ha sido muy fuerte en estos últimos 70 años, ha crecido la clase media, no los últimos 15, ponele, digamos, ¿no? Ahí sí hay un decrecimiento, pero ha sido un país bastante igualitario, con políticas de salud, con políticas educativas muy importantes, muy fuertes, y con valores que no tenían tanto que ver con un poco distintos a lo de la región, por ahí pareció a Uruguay, Chile en los últimos 20 años, digo, pero parece que es un país que, según como uno mida la economía, digamos, si solamente es déficit fiscal es una lectura, otra cosa es cuánto crece la economía, otra cosa es el cómo vive la gente, que me parece que desde el lado, al menos en lo mío personal, es muy importante ese tema, digamos, ¿no? Ahora sí, claramente yo veo que no vamos a negar que para que en el balotaje Milei tenga el 64 es porque se han hecho alguien desconocido que apareció hace 2, 3 años, claramente está materializando, conjuga un descreimiento y un desinterés por la política, y está puesto ahí, digamos, como una esperanza medio mesiánica, digamos, y él se comporta medio así, y bueno, en algún punto yo lo veo incomprensible porque lo escucho, insulta desde el Papa hasta el presidente de todos lados, o sea que no, pero bueno, pareciera que para mí es un fenómeno, y un fenómeno no él, sino la gente que es lo que ve en él que hace que esto sea, que tenga esto, ya, hasta también coinciden que
la economía está en un freezer y bueno, sigue siendo alguien en donde hay expectativa de que pase algo bueno. Exacto. Desde mi lectura puede ser muy sesgada, no creo que pase nada bueno, pero bueno, hay que aceptar las mayorías. Vanessa. Yo compartir que Citi en este periodo de Milei ha perdido más de 800 millones de dólares por el tipo de cambio, y aunque había todo un análisis de qué implicaba el control de capitales y las devaluaciones y la alta inflación, o sea, el impacto de todas maneras fue altísimo en una empresa global, que además tiene una implicación en, en el precio de la acción de Citi a nivel global, este impacto de más de 800 millones de dólares. Por lo tanto, es un caso, es nada más ponerles como el ejemplo de que una política, la Argentina, una política económica tiene un impacto en una empresa global que tiene un impacto en todo el mundo y en lo que entonces Citi tiene disponible para hacer, y que no previeron lo suficiente de lo que iba a terminar haciendo Macri. Milei. Perdón, Milei. Vanessa, tú acabas de dar un ejemplo perfecto de lo que estamos viendo en el taller de riesgo político. Cómo a partir de un riesgo político nacional, una decisión, tiene un impacto en la empresa, tiene un impacto en el precio de la acción y tiene un impacto en sus planes. Estamos grabando esta conferencia, ¿no? Pero me da gusto cómo ya van cada vez interviniendo más y razonando desde el punto de vista de riesgo político. Es un gran ejemplo de riesgo político lo que tú acabas de decir. Luis. Bueno, en el caso de situarnos como un inversionista, tratando de visualizar riesgos, oportunidades, pues obviamente el riesgo es de que es alguien muy radical, ¿no? Entonces, y que viene consigo a traer muchas promesas y muchas reformas. Y hablando en el tema, por ejemplo, también que ha sido mucho la bandera de, del discurso, el tema de la inflación, si bien a un inversionista le puede parecer un poquito más de certidumbre a lo que se venía manejando con anterioridad, pues al tema de controlar la inflación se relaciona mucho con consumo. Entonces, el consumo te da la inflación. Y al momento de querer bajar a veces la inflación y demás, pues puede llegar a pegar a querer reducir y, como decía, ¿no? Congelar la economía. Entonces puede detonar en dependiendo de la estrategia o la reforma, puede detonar en un mucho menor consumo a nivel de ciudadanos, en una microeconomía, y pues esto es directamente pues perjudicial para una empresa, ¿no? Entonces, pues si no hay consumo, no va a haber, pues sí, ingresos y toda esta parte del círculo virtuoso, ¿no? Entonces, pues yo lo vería como un gran problema ese, ¿no? Como un gran riesgo y el tema monetario de inversionista. Bien. Gracias, Luis Carlos. ¿Algún otro comentario? En la pantalla sale como que el presidente quisiera también intervenir. ¿Algún otro comentario? Vamos entonces. Yo le diría, ¿qué temas son sensibles desde el punto de vista de riesgo político en la situación actual de Argentina? Hay una que es natural, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar con Milei? ¿Cuál es el nivel de tolerancia política, no de la oposición ni del gobierno, ni del pacto de gobierno, sino de la sociedad argentina? El sangre, sudor y lágrimas, ¿hasta dónde va a aceptar lo de la sociedad? Por lo tanto, hay una primera pregunta, es ¿qué va a pasar con Milei y qué va a pasar después? ¿Qué viene después de Milei? Una pregunta que se hacen los inversionistas extranjeros. Segundo, atención a la elección del próximo año del Congreso, que hay una renovación parcial, porque hoy Milei tiene minoría en las cámaras, tiene un 15% de apoyo en la Cámara de Diputados y un 10% en el Senado. O sea, hay un elemento de gobernabilidad que la inversión extranjera la ve, porque dice, por eso si ustedes ven el gobierno argentino habla de la oposición dialogante, porque sabe que no tiene mayoría y en consecuencia eso le impide llevar adelante su reforma. Entonces, gobernabilidad, qué va a pasar después y si va a poder sacar adelante, por ejemplo, esta ley de base, que es una muy buena prueba de si va a haber muñeca política o no del gobierno. Venezuela. Tenemos elecciones en Venezuela a fines de julio. Se inhabilitó a Corina Machado, que sigue recorriendo todo el país.
se inhabilita después a su candidata y aparece este señor Edmundo González, diplomático poco conocido, pero un señor bastante afable, de consenso. Yo pongo acá que la permanencia en el poder de Maduro, imagínense que no hay un reconocimiento de resultados, hay una manipulación electoral, lo que sea, pero sigue en el poder, puede significar una nueva ola migratoria de cerca de 4 millones de venezolanos. Hoy, para que usted maneje la cifra, hay 8 millones aproximadamente venezolanos fuera de Venezuela, de los cuales 6 millones y medio están en nuestra región. ¿Pueden imaginar usted lo que es una nueva ola de 4 millones, de los cuales probablemente unos 3 millones, 2 millones y medio se quedarían en la región? ¿Cuál es el riesgo político, por lo tanto, creen ustedes, de un eventual triunfo en las condiciones que sean, o llamémosle permanencia en el poder de Maduro luego de las elecciones de fines de julio? Abro la palabra, ya nos movimos de México, nos movimos de Argentina y nos fuimos a Venezuela. Desde el punto de vista del razonamiento del riesgo político. Obviamente la consolidación de una dictadura y todo lo que nosotros sabemos cuando analizamos. Abro la palabra. Si estuviéramos presencial, naturalmente yo estaría pimponeando con usted. Bueno, no podríamos tener de 12 países en un mismo lugar, pero yo estaría mirándolo, indicándole, haciendo que participaran los que, si es que nadie levantara la voz, pero aquí es más difícil. Ricardo. Bueno, relacionado a la migración, yo creo que se agravaría pues la crisis migratoria en toda Latinoamérica, principalmente Centroamérica y México. Crisis en derechos humanos, debido a que pues todos los migrantes pasan por países de muy alta inseguridad y son vulnerables al crimen organizado, a la trata de personas, a migración ilegal. Entonces, obviamente esto además aunado a que a las ciudades donde llegan y se establecen, pues de alguna manera presionan los servicios públicos, los locales no todos son bienvenidos, les dan la bienvenida, entonces empieza a haber una tensión regional que se agrava por el número de personas que que pasan y aquellos que se quedan. Tenemos el caso en México muy sonado en Ciudad Juárez y en Tijuana, donde hay campamentos grandes de migrantes que no han podido pasar y que se quedan ahí. Tú has mencionado dos elementos importantes: el estrés de los servicios públicos que no pueden, son capaces de absorber, y el sentimiento xenófobo que ya se ha ido manifestando en algunos países. Interesante, hay dos elementos. Y una oportunidad, Jorge, perdón si me permites. Fíjate que en el norte de México, en Ramos Arizpe, hay una oportunidad muy interesante porque falta mucha mano de obra. Es una zona industrial muy grande en México, Monterrey y Ramos Arizpe, y precisamente ya las empresas están abriendo los criterios y están ajustando sus procedimientos para contratar personas en situación de migración. Pero a la vez tú puedes tener un cabildeo en los congresos de que pongan limitación a cuántos trabajadores extranjeros puede tener la empresa. Por ejemplo, en Chile el límite no excede el 20%, por dar un ejemplo. ¿Qué más? Tú mencionaste muy bien, Ricardo, el estrés de los servicios públicos, están las oportunidades naturalmente, está el tema de sentimientos xenófobos, está el tema eventualmente seguridad, porque los temas de inseguridad no son achacables al migrante, hay un mix. ¿Qué más señalarían ustedes? Andrés. Sí, Jorge, me atrevo a lanzarme, y es que creo que a nivel regional lo primero que me gustaría comentar es sobre la legitimidad de confianza del sistema electoral en general, es decir, cómo quedaría a nivel regional todo la construcción de legitimidad del sistema democrático. Yo creo que ese sería como un punto bien importante que sería de debate también en toda América Latina, y eso traería consigo, yo creo que dos puntos. El primero sería unas relaciones diplomáticas tensas a nivel regional también sobre la legitimidad o no, y sobre la permisividad también que se le da o no a este régimen. Y en un segundo, que creo que también es una consecuencia, es una desestabilización
profunda, no solamente a nivel diplomático, sino también sobre el modelo también democrático o el modelo político también que se le puede imprimir a América Latina. Es decir, si ocurre esto en el vecindario, ¿qué más puede ocurrir? ¿Qué otras puertas o qué caja de Pandora se puede abrir frente a la permisividad también de lo que puede estar ocurriendo en Venezuela? Entonces yo creo que en ese sentido, ya a nivel internacional puede ser profundamente, podemos caer en una profunda crisis de incertidumbre también y también una permisividad, vuelvo a decir, como a posibles nuevos régimen y a posibles nuevas narrativas también que impliquen esto que yo lo estaba pensando y es sobre el estado de excepción, es decir, sobre la excepcionalidad también de la política. Vivimos en unos tiempos profundamente excepcionales, profundamente de crisis, y estas crisis involucran precisamente este tipo de reacciones, ¿sí? No tenemos seguridad. Hay unas amenazas externas o internas, llamémoslo como quieran, y frente a estos panoramas necesitamos régimen que se salgan de la norma y que se salgan de las instituciones. Entonces yo creo que lo vería como en esas tres líneas. Está interesante, André. Hay un muy buen artículo de The Economist a propósito de los estados de Mm. excepción, que analiza el caso de El Salvador, que ya lleva más de 100 semanas en estado de excepción. La estado de excepción, como dice la palabra, claro, se enfrenta a ciertas situaciones de conmoción, de shock. El riesgo que tienen que cuando tú lo alargas en el tiempo, se van relajando todo tipo de controles, las libertades, los derechos humanos, etc. Y también, Andrés, quiero complementar lo que tú dices. Hoy hay una tesis planteada por un profesor de la Universidad de Chicago que habla del trilema de Lessing, que básicamente dice que los tres principales problemas de la región, crimen organizado, corrupción, narcotráfico, no pueden abordarse simultáneamente. Y usted va a decir, pero ¿cómo si están entrelazados? Pero justamente lo que dice es que tienes que priorizar por dónde partir atacando porque simultáneamente no es viable la política pública. Todas estas cosas, si ustedes tienen interés, después yo les puedo compartir los artículos, que son como las cosas que van surgiendo en el debate de estos temas complejos, porque estamos hablando de temas complejos, obviamente. Bueno, Jorge, yo... solo como un pequeño para complementar, y es que precisamente ese tipo de debates se han venido dando en el campo sociales. Hay un filósofo que se llama Agamben que habla sobre el estado de excepcionalidad también, y precisamente habla sobre la noción de soberano, y el soberano es el único capaz de crear la excepcionalidad dentro de un régimen democrático. Entonces, creo que al final también lo que podemos prescindir sin ser apocalípticos es que ese tipo de experiencias regionales cuestionan profundamente la liberalidad y el modelo liberal también, ¿sí? En América Latina. Exacto, muy interesante. Fíjese que como yo sospechaba en esta primera versión del taller, estamos con los tiempos acotados, lo cual no es malo porque obviamente ha habido participación. Quiero solamente estos últimos minutos, no, la próxima clase vamos a tener que ver ya cómo gestionar el riesgo, pero solo mostrarles esto se los voy a compartir. Esta es una matriz muy interesante, probabilidad de impacto aquí se hizo una matriz de riesgo político cuando asumió Petro. Petro se convierte en el primer presidente de izquierda en Colombia y la consultora Control Risk puso, de acuerdo a probabilidad, desde muy bajo a muy alto, hasta impacto muy bajo a muy alto, los distintos temas que impactaban y que se transformaban en riesgo político. La aceleración de la inflación, reforma tributaria. Recuerden que Petro fue exitoso en esa reforma tributaria con Ocampo, la pasó rápido, no así con la reforma de salud. Esto lo han visto líderes latinoamericanos, un poco el manual de que si quiero hacer los cambios, al parecer tengo que hacerlos muy rápido, si no, pues ya no hay chance. Controles de precios, nacionalizaciones, el discurso ahora de la Asamblea Constituyente, etcétera, etcétera. Y ahí se van asignando por cada tema por probabilidad y el impacto que tiene. Puede tener baja probabilidad, pero un altísimo impacto, o alta probabilidad y un impacto medio. Voy a avanzar esto porque para ir terminando. Y obviamente el riesgo político, y aquí ya nos vamos a lo geopolítico, no puede no considerar la situación de China y la situación de Estados Unidos, que nos impacta directamente. Y aquí no me estoy refiriendo a cómo van a cambiar las políticas americanas si gana Trump, el llamado aislacionista en el pasado, o Biden, llamado hoy día proteccionista. Porque la verdad es que América Latina
exceptuando México, dejemos de lado México, no es prioridad para la política exterior americana. El mayor efecto para América Latina de la elección de Trump o de Biden es indirecto. Es el efecto que genera en los mercados, es el efecto que genera la incertidumbre en los precios, en las mayores o menores restricciones financieras, en el enfrentamiento con China, por lo tanto, en cómo eso afecta también el desempeño económico de China y, en consecuencia, nuestro principal socio demandante. Es más bien indirecto. Y habrán matices en temas migratorios, habrá obviamente efecto con el llamado Triángulo del Norte. ¿Sí? ¿Perdón? ¿O pareció un ruido? Bien. Y les dejo esto, no se preocupen porque todo esto ustedes lo van a tener. Un elemento importante de América Latina y para el riesgo político es el ascenso de China. Este estudio del diálogo interamericano muestra que el principal receptor de inversión extranjera China entre el 2003 y 2022 fue Brasil, seguido por Perú, por México, Argentina, Chile. Y después muestra cómo van cambiando los países, porque eso es el stock. Aquí también vamos viendo el cambio de tendencia. Y por ejemplo, Chile, yo veo como nacional de Chile, miren entre el 2018 y 2023. Algunos dicen sí, pero la inversión extranjera china en términos de monto ha venido bajando en América Latina, dejando de lado los ciclos, pandemia y situaciones en particular. Es verdad, porque antes China era más a la bandada en su inversión extranjera. Pero ¿qué está haciendo hoy día? Se está enfocando en los sectores estratégicos, que desde el punto de vista del riesgo geopolítico es mucho mayor. ¿Qué son los sectores estratégicos? Telecomunicaciones, tecnología, energía, minerales críticos, recursos naturales. Ahí está infraestructura. Ahí está teniendo el foco. Entonces la pregunta que uno dice es, ¿cómo desde el punto de vista de empresas, especialmente si soy multinacional, me estoy enfrentando a la rivalidad entre Estados Unidos y China? Que más allá del comercio está teniendo esta dimensión en la inversión. ¿Es sostenible en el tiempo este no alineamiento, neutralidad? ¿Va a haber un momento en que nos golpea la puerta? Algunos países han optado por un mecanismo que para cierto tipo de inversión estratégica establece lo que se llama el screening de inversión extranjera, que es como una suerte de mecanismo ex ante para ver si hay amenaza a la seguridad nacional o no. Pero esos mecanismos no los tiene nuestra región. Y obviamente las elecciones de Estados Unidos, donde esto lo vi ayer, por lo tanto muy actualizado. Los últimos sondeos muestran que Trump prácticamente en un empate técnico, pero en todos los sondeos va superando a Biden, incluso en los estados bisagra. Y la pregunta aquí es, bueno, ¿y qué consecuencias puede tener eso? Los mayores elementos de incertidumbre, de impredictibilidad, pero obviamente nosotros y Red América, yo me siento parte como colaborador, el tema de la elección de Estados Unidos es un elemento crítico a quienes están viendo todos los temas de entorno, de stakeholders, de relaciones. Además, veo por el perfil de sus empresas, muchas tienen una exposición importante al mercado latinoamericano. Voy a terminar aquí con un resumen de lo que hemos visto hoy día, que ha sido más bien conceptual y de ejemplo. Todavía no hemos pescado el lápiz, por decirlo de alguna manera. Pero lo primero es que para entender el riesgo político hay que conocer bien el contexto político-económico. No puedo yo ser un ejecutivo, un director, un gerente de asuntos públicos corporativos que no tenga idea de lo que está pasando. En mi país, pero también en la región o global según la exposición que tiene su empresa. No podemos hacer riesgo político si no sabemos qué es lo que está pasando en el partido de fútbol, por decirlo de alguna manera. Los riesgos políticos son de distinto tipo. Vimos que habían transnacionales, nacionales y civiles con distinto impacto y probabilidad. Existen condiciones de base que aumentan la probabilidad de riesgo político, donde hay escenarios de mayor inestabilidad. Ana Milena también lo habló muy bien, la debilidad institucional, donde hay situaciones de mayor conflicto o de problemas de gobernabilidad. Y hoy el riesgo político ha aumentado en la región, siendo un factor clave en las decisiones de negocio. Algunos analistas políticos a fines del año pasado dijeron que este iba a ser un año de menor riesgo político en la región. Y algunos como Daniel Sobato, yo, que hacemos varios proyectos juntos, dijimos que no. Y nosotros lo vimos. Vean, en enero tuvimos la situación de Ecuador y luego tuvimos distintas situaciones de riesgo político. Hoy día a Colombia de afuera yo le pongo una luz amarilla. A México un warning. Chile superó 2 procesos frustrados, procesos constitucionales, pero tiene un tema de seguridad.
Venezuela no sabemos qué va a pasar, entonces yo no veo que el riesgo político en la región venga cayendo, a pesar de que hay oportunidades con todos los temas de transición energética, tenemos litio, cobre, cobalto, níquel, hay oportunidades como mercado emergente, los mercados de Brasil, el propio México, pero el riesgo político sigue en aumento. Este fue el primer approach de este primer módulo. La próxima clase, lo que vamos a ver, próxima clase o próximo módulo, es más bien cómo gestionar el riesgo político y probablemente yo voy a tener que graduar el número de casos prácticos porque el tiempo también es un riesgo político para mi taller, porque 3 horas virtual obviamente se va haciendo acotado, pero yo no quiero dejar sacrificar la participación y la opinión del curso en aras del tiempo. Eso por hoy día, don Andrés. Bueno, Jorge, mil gracias. Pasamos 2 horas. Estamos seguros que esas 2 horas se fueron volando. Muy, muy interesante este diálogo, muy, muy pertinente también. Mil gracias a todos los asistentes. Ya no les quitamos más tiempo. Nos vemos próximo miércoles a la misma hora en el mismo link. Le vamos a mandar a sus correos también la presentación, como le estaba diciendo Jorge, y la grabación también para que lo puedan escuchar, que puedan revisar algunos conceptos que estuvimos manejando. El tema del resumen también que nos estuvo comentando Jorge al final. Si tienen comentarios, si quieren incluso conversar con Jorge sobre algún tema muy específico que están teniendo en su empresa, en su fundación, a través de Reamérica también lo podemos hacer. Nosotros somos ese puente también que conectamos nuestros mentores, nuestros aliados como Jorge y como el centro también que dirige Jorge. Entonces, mil gracias. Yo creo que estuvo muy, muy provechoso, muy interesante. Por favor, yo creo, Jorge, la tarea sería para el próximo miércoles, traigan sus comentarios, traigan sus preguntas, traigan de pronto casos muy concretos que puedan estar viviendo ustedes como fundaciones empresariales y cómo está afectando todo ese panorama que nos estaba comentando Jorge, la proyección, el impacto de sus organizaciones con sus diferentes stakeholders, no solamente con sus comunidades, sino también con toda la red que ustedes están impactando. Entonces yo creo que esa sería la tarea que podríamos dejarles. Si no es más, cerramos hasta acá y que tengan, bueno, una feliz tarde. Mil gracias, Jorge. Nos veremos el próximo miércoles. Muchas gracias, un gusto. Espero que les haya gustado y les sea útil y seguimos en la próxima clase. Bueno.